Hola, ¿cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más aquí con su amigo Néstor. Y hoy quiero compartirles un tema muy importante que es importante darle ese protagonismo de atención y de estudio. Así que si estás con tu Biblia, por favor tenla a la mano o si no con el celular para que puedas confirmar la información que te quiero compartir. Me he encontrado con muchas personas no católicas de diferentes denominaciones protestantes que siempre, y me da mucha pena que hasta el día de hoy, se siga creyendo cosas que los católicos no creen. Es decir, que piensan algunas cosas que nosotros los católicos aparentemente creemos o pensamos o lo tenemos en mente de la misma intensidad o la interpretación que ellos piensan que tenemos. Por lo tanto, es importante responder a estas interrogantes. La primera acusación que recibimos de parte de estas personas desinformadas del tema sobre nuestra fe es que nos acusan que somos idólatras. Entonces vamos a empezar con este punto número 1, el tema de la idolatría. Seguramente te han dicho en alguna cita bíblica del Antiguo Testamento, tal vez del Éxodo o de algún salmo en general, que dice pasajes parecidos a esto. No te harás ídolos, ni imágenes, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, ni del agua, ni del cielo, ni de ninguna parte, no te hagas imágenes religiosas. Entonces, aparentemente, la Biblia está condenando el uso de imágenes. Pero vamos a ver realmente cuál es el contexto y la intención con la cual se desarrollaron estos textos. Pero si es así, ¿por qué en ese sentido Dios permite en el Antiguo Testamento que se sigan haciendo imágenes religiosas? Ejemplo número 1, los querubines en el Arca de la Alianza, que lo podemos ver en Éxodo capítulo 25-18, que menciona en el versículo 18 específicamente a la izquierda y a las imágenes de los querubines sobre el arca de la alianza conforme Dios lo propone. Luego en el libro de Samuel, segunda de Samuel, segunda Samuel capítulo 6 versículo de 5 al 6 menciona delante del arca con las imágenes de los querubines el santo rey David se regocija y salmodia para su Dios. Luego también en Éxodo capítulo 25-22 menciona lo siguiente: era a través de imágenes como Dios hablaba a Moisés. Entonces vemos cómo los querubines van siendo imágenes que son del cielo, porque son esa representación de los querubines, de estos ángeles cercanos a Dios, donde van teniendo ese contacto de Dios con los seres humanos, de Dios con el pueblo de Israel, y incluso Moisés también es parte de todo esto. Pero no es solamente este ejemplo, sino que también hay otro ejemplo cómo se utiliza la imagen religiosa. Por ejemplo, Jesús hace una referencia en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 14, donde él menciona que el Hijo del Hombre tiene que ser exaltado, que tiene que ser elevado, como en el momento en que se exaltó aquella serpiente y donde todas las personas miraron esa serpiente elevada. Jesús hace referencia al texto de Números capítulo 21 versículo 8, donde se habla de aquella figura puesta en un bastón, esa serpiente hecha de bronce, donde fue elevada para aquellas personas que incluso miraran la serpiente de bronce, quedaran incluso curadas de este mal que habían recibido por la picadura de las serpientes. Entonces, acá no solamente vemos el uso de la imagen religiosa, sino que también vemos que incluso tiene la capacidad de hacer milagros, de hacer curaciones. Vemos cómo Dios permite hacer milagros y curaciones a través de la imagen de la serpiente. Incluso también dicen, ¿por qué tenemos imágenes de Cristo crucificado y cosas así? Vamos a Gálatas capítulo 6 versículo 14, que San Pablo dice: conviene que nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Las cruces que nosotros los cristianos usamos no significa que sean un amuleto o algo así, sino que esa cruz me hace recordar aquella verdadera y única cruz, de ese verdadero y único sacrificio que hizo Jesucristo. Cada vez que tengo una cruz, me acuerdo de esta cita bíblica que dice: conviene que nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra parte donde
se sigan hablando de las imágenes religiosas. Hay un montón, de hecho, en el lugar más sagrado del templo, el Santo de los Santos, que una vez al año el sacerdote asperja con sangre las ofrendas inmoladas a Dios, que lo podemos ver en el templo de Salomón, ¿no? Donde dice en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 6, del versículo 23 al 29. Dice, también Salomón llenó de imágenes el templo y Dios lo aprobó. Y la respuesta lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 6 al 11. Entonces ahí vemos claramente que ese gran templo hecho para Dios, donde la gente venía a hacer el sacrificio, donde la gente se encontraba con Dios, fueron diseñadas con un montón de imágenes dentro del templo, con ángeles, con querubines de diferentes tamaños, e incluso otras figuras de la naturaleza que fueron implementadas dentro del templo y Dios lo aprobó. Entonces podemos ver muchas citas bíblicas que hablan acerca del uso de las imágenes religiosas. Y hablando de imágenes religiosas, tenemos en cuenta también de que a veces dicen, porque ustedes creen también en las imágenes de los santos. Igual, el mismo criterio. La imagen de los santos nos hace recordar a aquellas personas que se encontraron con Dios. Entonces la pregunta más importante sería, ¿realmente los santos tienen la capacidad de rezar por mí? Y lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, que dice, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La intercesión de los santos es la capacidad de aquellas personas que se acercaron tanto a Dios que tienen la capacidad de rezar por mí. Intercesión es rezar por mí. Si tal vez se te hace un mundo entender la palabra intercesión, pues entonces entiéndela como oración. Las personas buenas, tu papá, tu mamá, alguna persona digna de Dios que se acercó a Dios, que ingresa al cielo, reza por ti, ora por ti. Eso es a lo que nosotros llamamos la intercesión. De hecho, nosotros también, los vivos, podemos rezar por otras personas. Otro asunto que nos acusan, y hago un paréntesis más para terminar el tema de las imágenes religiosas. Aquí tengo una imagen de la Virgen María. Yo no creo que la Virgen María sea Dios. Este es otro problema que también los protestantes piensan, que la Virgen María, para mí, yo pienso que esto es Dios. Esto no es Dios. Esto es una imagen de yeso que me hace recordar a una mujer muy importante, a la Madre de Jesucristo. Si para ti, amigo, la Madre de Jesús no es importante, estamos en un gran problema. Cuestiónate y pregúntate si realmente la Virgen María, la Madre de Jesús, es importante en tu vida. Si es importante en tu vida, si fue importante para la vida de Jesús, entonces para ti que te consideras cristiano, debería ser también importante. Pasando al segundo tema, el segundo tema que quiero comentar ahora es que no se puede sacar doctrinas del Antiguo Testamento, ¿ok? Si bien he citado textos del Antiguo Testamento, es para, en el primer tema, es más que nada para que se den cuenta que tanto en el Antiguo Testamento existen partes donde Dios habla que es importante tener las imágenes religiosas, que son medios para hacer milagros, que son un medio para que el pueblo se comunique con Dios. Sin embargo, ¿por qué es que Dios prohíbe las imágenes y la idolatría? Por una simple razón. Es importante tener el contexto histórico. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y en Egipto tenían muchos dioses y muchas imágenes y muchos ídolos que creían que esa imagen, ese pedazo de yeso era Dios, que ese pedazo de yeso era Dios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una imagen de Jesús, de un Cristo crucificado, este Cristo crucificado me hace recordar al verdadero y único Dios, pero yo no digo esto es Dios. En cambio, las personas idólatras de la época en el cual el pueblo de Israel es liberado, creían que ese pedazo de yeso, ese ídolo realmente era Dios y hacía recordar a dioses falsos. Esa es la gran diferencia. En conclusión, nosotros no somos idólatras por tener imágenes religiosas. Número 2,
o continúe con el segundo tema, no se puede sacar doctrina del Antiguo Testamento. ¿Por qué no se puede sacar doctrina del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento no tiene la plenitud del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, como dice las Escrituras. Y solo el Espíritu puede ingresar o nos puede brindar a esa verdadera y única verdad revelada. Y solo se le da o solo se desarrolla esa plenitud en Pentecostés, que como dice Hechos de los Apóstoles, bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y estaba presente también ahí la Madre de Dios, la Virgen María. Entonces, para interpretar las Escrituras necesitas enfocarte en esa comunidad que fue recibida con el Espíritu Santo en Pentecostés y acercarte a esa única iglesia para entender la verdadera interpretación del Antiguo Testamento. Por eso es que solo en el Nuevo Testamento se desarrolla doctrina, porque solo en el Nuevo Testamento fueron escritos por personas que tuvieron el Espíritu Santo a plenitud, ¿ya? El segundo punto es porque también el Antiguo Testamento, así como no tiene la plenitud del Espíritu Santo, tampoco tiene la plenitud de la persona de Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento es la prefigura, es la sombra, es la previa de la plenitud de la presencia de Jesús en el mundo. El Antiguo Testamento es importante en tanto en cuanto comprendamos que nos ayuda a entender la figura de Jesús. Y eso te invito a que puedas ver el libro de la carta de San Pablo a los Hebreos, todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10. En todo el capítulo 9 y en todo el capítulo 10 te darás cuenta cómo San Pablo hace muchos paralelismos, y en cada uno de esos paralelismos del Antiguo y el Nuevo Testamento van aterrizando que el Antiguo Testamento es la prefigura, es la sombra, es la antesala de Jesucristo, pero no es la plenitud de Jesucristo. Nosotros los cristianos que creemos en Jesucristo tenemos esa revelación de la plenitud de Jesucristo. El tercer punto, hablar. No se debe inventar e interpretar doctrinas como uno quiere. No está bien que existan 1000 o 10.000 comunidades o 10.000 iglesias y todas aseguran ser la iglesia de Jesús, simplemente porque lo sienten o porque han tenido una experiencia bonita. Por eso San Pedro, en la carta que él escribe en 2 de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, menciona: ante todo es importante esto saber, que ninguna profecía del Antiguo Testamento, o en este caso de la Escritura, es asunto de interpretación personal, de interpretación privada. Recuerden que San Pedro estaba en un contexto cuando el Nuevo Testamento no existía. Entonces, cuando habla de escritura, se está refiriendo a la escritura que él tenía, y la única escritura que tenía era el Antiguo Testamento. En conclusión, no se puede interpretar el Antiguo Testamento como quieras. Necesitas estar en la iglesia que Jesús fundó para entender la interpretación correcta de la escritura. El último tema, el cuarto tema a tratar es que la Biblia necesita, para ser entendida, la transmisión de la fe. Cuando tú buscas en internet la palabra transmisión, vas a encontrar el sinónimo de tradición o costumbres. ¿Qué significa eso? Todas las tradiciones, desde el punto de vista lingüístico, una tradición significa un conjunto de fiestas, costumbres, formas de ser, formas de interpretar, formas de ver algo que se van dando de generación en generación. Entonces, transmisión es transmitir la fe de generación en generación. Eso es la tradición. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 menciona: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las transmisiones o las tradiciones tal como yo les he transmitido. ¿Ok? Luego, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: así que, hermanos, estén firmes y retened la enseñanza o la transmisión que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Es decir, que hay una revelación de Dios hecha en la Biblia, pero también hay otra revelación de Dios que no va en contra de la Biblia, sino que la complementa a esa transmisión de la fe, a esa revelación hecha de palabra. Es a lo que conocemos como tradición. En otras palabras,
no todo está escrito en la Biblia. 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 también habla lo siguiente: yo he recibido del Señor una tradición que también les he transmitido a ustedes. Aquí habla sobre la cena del Señor. Y en el Evangelio de Juan capítulo 21-25 menciona lo siguiente, para confirmar aún más que no todo está en la Biblia. Dice así: Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales si se escribieran todas, una de cada una, pienso que ni en el mundo entero cabría los libros que se escribirían acerca de él. Es decir, que si se escribiera tantas cosas que dijo, hizo, realizó Jesús, no existiría en el mundo tantos libros para albergar tanta información. Es decir, que hay un montón, una información de Jesús que no está en la Biblia y que se desarrolla y se desenvuelve dentro de la tradición apostólica. En conclusión, amigos, les invito a que puedan leer estas citas bíblicas, las tengan en cuenta. Yo les estaré describiendo en la descripción del video y colocaré incluso videos relacionados al tema. Así que si te gustó este video, regálale un buen like y te invito a compartirlo con tus amigos. Gracias por tu compañía, paz y bien.